Andino Mendoza, dos Hola, consultas. ¿Cuál es la respuesta del gobierno argentino respecto a los 6 asilados que el gobierno de Maduro ha rechazado el salvoconducto? Y el otro tema es, ¿cuándo se enteró el gobierno argentino? ¿Cómo se enteró? ¿Y qué va a hacer ante este presunto hallazgo de petróleo en la Antártida, donde hay reclamos soberanos argentinos? Bueno, en primer lugar, las conversaciones con el gobierno venezolano continúan adelante para efectivamente lograr que los asilados puedan efectivamente exiliarse y que se les asegure el salvoconducto. Así que las conversaciones siguen. Cuando por supuesto haya alguna novedad, se los vamos a comunicar. Con respecto al hallazgo ruso de petróleo en la zona antártica, esto no es nuevo. Esto, si bien se conoció en las últimas horas, este es un hallazgo que ocurrió años atrás. Y por supuesto que Cancillería está recolectando toda la información para entender, bueno, si son cuestiones de investigación o si esto infiere algún otro tipo de prácticas allí en la Antártida. En virtud de lo que efectivamente concluyamos, tomaremos las acciones que correspondan o que consideremos. Buen día, Manuel, ¿cómo te va? Martín Hola, Fernández, ¿cómo andás? para Radio de la Ciudad. Bien. Quería preguntarte por la designación de Natalia Basil al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ella es mujer del consultor Fernando Cerimedo y según lo que se desprende de su currículum es ingeniera química. La pregunta que quiero hacerte es por qué el gobierno considera que es idónea para ser la directora del ANDIS. Gracias. Bueno, en todas las personas que acceden a un cargo público en esta administración, siempre con el funcionario superior considera que es el mejor para su cargo, me pasa a mí con mis funcionarios, y en tal caso pasa con este ejemplo. Yo tengo no te lo voy a decir ahora, pero tengo el resumen de efectivamente de esta persona, de su experiencia, así que si estamos de acuerdo, termina la conferencia y te lo envío a través de la NARI. Ahora te hago el envío para no tenerlo que buscar y extenderme en la conferencia. Pero la lógica corre, me lo han preguntado en otros casos, yo ahora no recuerdo, pero me lo han consultado con respecto a otros funcionarios que han accedido a cargos públicos desde el 10 de diciembre con alguna duda en su currículum o en su experiencia o en si son idóneos o no para el cargo. Y te repito, siempre la decisión, por supuesto, la tiene el funcionario superior y dentro de esa decisión siempre se prima el haber elegido lo que el funcionario, el ministro o el propio presidente de la Nación consideran lo más apto para el cargo en ese momento, ¿no? Pero después te pasamos los detalles. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Fabián, ¿cómo andás? Bien, Fabián Walman para FM La Patriada. A propósito del acuerdo con las universidades, en este caso estamos hablando específicamente de la Universidad de Buenos Aires, el gobierno transfirió hasta marzo solamente el 10% del presupuesto. Se vieron beneficiadas, si uno quiere, de alguna manera, la Universidad de Cuyo con el 15%, la Universidad de Córdoba con el 25% y la UBA con el 47%. Para el gobierno, preguntarte si hay universidades, o sea, de primera clase y de segunda, si esto tiene que ver algo con acuerdos que tengan que ver con la ley bases. Y, por otro lado, consultarte por una persona que no contestó ayer, el jefe de gabinete, estoy hablando de Martín Maestu, que es un funcionario sin cargo, al igual que Sturzenegger y Santiago Caputo, y si efectivamente o no está aquí al lado en la jefatura de gabinete con un despacho. Gracias. Bueno, a ver, con respecto a las universidades, es obvia la respuesta, pero no hay ningún tipo de, digamos, de target o de discriminación, como sugerís, entre algunas universidades u otras. Por supuesto, sí es cierto que cada universidad, porque es válida la pregunta en términos de, bueno, ¿por qué se acordó con la UBA y no se acordó
con el resto de las universidades o por qué hay diferencias a la vista del tratamiento de algunas o de una universidad versus las otras. Y lo cierto es que con todas las universidades se está terminando de diseñar el ajuste presupuestario porque cada universidad tiene particularidades que se deben atender de manera individual, digamos, no se puede generalizar el tema del tratamiento ni presupuestario ni de ninguna otra cuestión porque, te repito, cada universidad es distinta solo en materia de cantidad de alumnos, digo, ¿no? Como para ponerte una variable. Así que simplemente por eso, y no, ayer un compañero tuyo me sugirió que nosotros hacíamos también transferencias discrecionales en virtud de conseguir el supuesto intento de conseguir votos por la ley bases. Misma respuesta te doy a vos que le di a él. Eso no está en nuestra esencia, así que efectivamente la respuesta es no. Eso no ocurre. Con respecto a funcionarios sin cargo, funcionarios con despachos, en tal caso, imagínate que no tengo memorizada, todavía me pierdo adentro de Casa Rosada, imagínate que mucho menos voy a saber qué persona está en cada oficina, consultarlo directamente en Jefatura de Gabinete. Sinceramente no sé qué fue lo que bueno, vos me decís que no respondieron a esa pregunta. Bueno, entiendo que sinceramente no lo sé por qué no la respondieron, o si efectivamente fue como por supuesto vos decís, que te lo doy por válido, pero la verdad es que el tema de oficinas no te lo averiguo, pero la verdad es que lo desconozco. Te repito, todavía no logro que el ascensor llegue derecho al segundo cuando vengo a la conferencia. Imagínate que no me sé de memoria todas las oficinas, ¿no? Pero te lo averiguo, y... Te repregunto por el tema de la universidad. Pobre Lanari, me lo hacen laburar. No, te repregunto por el tema de universidades porque me parece importante. Independientemente del porcentaje que le des a una universidad, está claro que lo que te recibían antes estaba acorde con la estructura que tenían. Entonces, la repregunta en este caso bueno, eso es una conclusión que sacás vos. Y si a la Universidad de Buenos Aires le aceptan el 30%... No, pero a lo que voy es a que, primero, que los presupuestos pasados eran correctos, es una deducción tuya. Nosotros lo que hacemos, seriamente, es conversar con cada uno de los rectores, o sea, con cada una de las universidades, para ajustar los presupuestos y las necesidades a lo que a cada uno le pasa. No es lo mismo la UBA con su volumen, con su propia dinámica, que lo que puede ser alguna otra universidad. Digo, esto es medianamente razonable. Es más fácil acordar con las otras que tienen un presupuesto mucho más chico. Bueno, pero eso es una concepción tuya, qué sé yo. Vos, digamos, planteate el universo, el metaverso que te parezca, pero digo, acá se conversa con todas las universidades. De hecho, no hay diálogo cortado con ninguna universidad y poco a poco, digamos, ahora comentamos o ayer en tal caso se conoció el acuerdo con la UBA, pero se seguirán conociendo el que con el resto de las universidades también se van a ir sorteando los obstáculos o las trabas o las necesidades que tengan las universidades, las vamos a ir solucionando. De hecho, cuando se inicia la discusión presupuestaria con las universidades, siempre planteábamos que el diálogo estaba abierto y siempre estuvo abierto. Digo, lo que pasa es que a veces hay un empecinamiento en decir que nosotros cortamos los diálogos con la CGT o con las universidades y la verdad es que no es así. Sí, ¿qué tal? Te había perdido, Jaime, ¿cómo andás? Acá estoy, muy bien, gracias. Bueno, consultarte por la ley bases, el tratamiento en el Senado, bueno, según distintas fuentes está demorando su aprobación. Quería saber si el gobierno, digamos, esperaba una resolución más rápida de esta discusión legislativa en la Cámara Alta y, bueno, cuáles son las novedades, si es que las hay, de ayer a hoy sobre el Pacto de Mayo. Hay distintas versiones sobre en qué podría consistir ese pacto y quiénes lo firmarían y quiénes estarían con el presidente en esa fecha.
Bueno, yo ya me reservé el 25 de mayo, voy a estar en Córdoba, así que yo voy a estar. Efectivamente, el 25 de mayo nos vamos a ver todos en Córdoba. La verdad es que lo que ocurra de acá el 25 de mayo es difícil saberlo, es difícil saber qué va a pasar con la ley bases. Por supuesto que los tiempos no los conocemos y futurología no hago yo, sino que ustedes deberían tampoco hacerla. Pero como sé que la hacen, está claro que los tiempos en términos de aprobación de la ley son complejos, porque la propia normativa legislativa, especialmente en el Senado, hace que los tiempos sean muy justos, y como siguen las conversaciones para llegar al acuerdo definitivo, la verdad es que es difícil darle una respuesta se sigue conversando como se viene haciendo desde que inició el tratamiento de la ley y, digamos, si llega a haber alguna novedad relevante, pero lo digo siempre, somos respetuosos del trabajo legislativo y veremos qué es lo que ocurre en los próximos días y cuando definitivamente tenemos la fecha del debate en la Cámara, ¿no? de la ley. Última pregunta. Sí, me anotaron. ¿Qué es esto? Miren, los carpeteo. Es una moratoria, No, Manuel. ella está sexta, entonces es la que más chance tiene. ¿Qué tal, Manuel? Buen Hola, día. Miguel, ¿cómo andás? Miguel Nicolich para Radio Rivadavia. Retomando el tema de Jaime, el 25 de mayo, ¿va a haber firma del Pacto de Mayo o solamente va a haber un acto de mayo? ¿Van a estar los gobernadores o no van a estar los gobernadores? ¿Va a ser de cara el presidente ante la gente nada más? Porque nosotros los periodistas mucho estamos diciendo y contando a propósito de todos estos rumores. ¿No puede haber una información más precisa sobre cómo se está preparando para esa fecha? Inclusive la posibilidad de postergarlo, algo que se viene hablando durante toda la semana. Esa es la primera pregunta. ¿Pacto de mayo o solamente acto de mayo? Y la otra, desde el presidente Javier Milei, inclusive vos, se nota en tu discurso y en el discurso del presidente un lenguaje muy hostil. Podría citar ejemplos, pero creo que no viene al caso porque todos los conocemos. ¿A qué se debe? Perdóname, ¿hostilidad con respecto a un tema en particular o alguna persona? No, ¿A en qué te general, el referís? presidente mismo ayer en el Hotel Alvear, vos en varias circunstancias, un tono hostil Pero especificame más, en los así te puedo contestar. discursos, en las respuestas de las preguntas. Sí. ¿A qué se debe? Bueno, en principio, lo que vos me planteás. Bueno, vamos primero a la primera pregunta. Nosotros, la firma del pacto probablemente dependa efectivamente de si están las leyes o no, pero no por una cuestión de que el pacto depende de la ley per se, sino que efectivamente si los gobernadores no están de acuerdo con la ley, es raro también que firme el Pacto de Mayo, digamos, habría una inconsistencia ahí. Por lo tanto, no es que no damos detalles por alguna razón en particular del Pacto de Mayo, digamos, pasa con la agenda del presidente y pasa con un montón de cuestiones que hasta que no... Pasa con la agenda del presidente. Hasta que no tenemos todos los detalles, no lo comunicamos oficialmente para no generar ninguna duda, ni ningún cambio, ni nada que pueda complicar absolutamente a nadie. Así que no tiene ninguna animosidad el tema de los detalles del Pacto de Mayo. Y por supuesto el 25 de mayo vamos a estar todos en Córdoba, eso está súper confirmado. No sé realmente por qué se puso en duda. El 25 allí estaremos, de hecho es probable que viajemos pasado mediodía. Y bueno, entiendo que a la mañana se realizará el Te Deum aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y no vamos a dar más detalles porque todavía no los hemos confirmado, pero no es por nada en particular. Con respecto a la animosidad o a la hostilidad, no me acuerdo qué definición usaste. Bueno, yo ayer, más allá por supuesto, de que si no estoy lo veo, pero digo, ayer estuve presente y la verdad es que no solo no fue hostil. Es cierto que cuando uno habla de hostilidad hay un cierto aspecto de subjetividad, ¿no? Cuando uno califica. Cuando uno califica, y probablemente en lo que yo te diga tal vez también, ¿no? Digamos, la subjetividad... ¿Vos has mandado No. a gente que opina sobre economía, sobre el dólar, el alparazo, al psicólogo?
¿No es un lenguaje hostil acaso? Es muy divertido lo que planteás porque fue una entrevista con Esteban Trebuch en La Nación Más y lo que dije a Trebuch es, bueno, miren, insisten tanto con la devaluación o con el tipo de cambio trazado, que bueno, que hagan terapia. Si efectivamente es un tema que no los deja, no les permite seguir con sus vidas, efectivamente hagan terapia. No es que te mandé al psicólogo a vos, ni a los analistas, ni a nadie. Fue simplemente una charla de café como habitualmente me siento en las entrevistas que voy, porque siempre me tratan, o en general me tratan muy bien, no en todas, pero en general me tratan muy bien. Y en ese marco fue el comentario. De todas maneras, entiendo que nadie va a ir al psicólogo por ese comentario, ni que nadie se haya sentido demasiado ofendido por ese comentario. De todas maneras, y de hecho tampoco hubo hostilidad, o sea, me insistís con una pregunta 50 veces, pregunta que además ya respondimos en un sinfín de oportunidades, el propio presidente lo ha hecho con respecto a la devaluación, y simplemente fue un comentario que me parece que el que lo vio no se sintió para nada ni dolido, ni hostigado, ni maltratado. Me da esa sensación. Y de hecho ese es un comentario mío que no nada tuvo que ver, me parece, con el evento de ayer. El evento de ayer, no sé, realmente no sé el punto que marcás como hostil. A nosotros repito, ¿no? Es una sensación subjetiva, vos tenés tu subjetividad y yo tengo la mía. Nosotros no somos para nada hostiles. De hecho, en lo personal, porque me estás preguntando un tema personal que suelo no contestar de nada de términos personales, pero ya que me lo marcás como un tema personal, te respondo desde lo personal. Lejos estoy de ser hostil con absolutamente nadie, mucho menos con los periodistas. De hecho, a vos te lo he dicho muchas veces en esta sala y adelante de todos, que hemos sido compañeros de trabajo, mantengo la misma calidez y el mismo buen trato que tuve siempre con todo el mundo, mucho más con aquellos que compartieron conmigo los medios de comunicación. Y de hecho, tengo un excelentísimo trato con todos, absolutamente con todos. Así que no, rechazo absolutamente lo que estás diciendo. No solo que no soy hostil, no somos hostiles, tenemos en general un muy buen trato con el periodismo y tenemos en general un muy buen trato con todos. Y siempre fue así, digamos, no es algo que haya venido con el cargo, sino que siempre fue así. Y te repito, los que han compartido espacios de trabajo conmigo, como es tu caso, deberían estar incluso más convencidos de lo que yo estoy diciendo, del buen trato y de las buenas formas que tenemos para con todos. Por supuesto que cuando consideramos que, como digo siempre, ¿no?, que hay una mentira en el medio del camino, y como nosotros las mentiras no son compatibles con nosotros, nuestras formas de reaccionar son, por supuesto, tratando de que la mentira se corte y que no se mienta más. Pero nada más que eso, no hay ninguna animosidad, ni hostilidad, ni ningún otro tipo de actitud nuestra que, digamos, que nos haga estar en lugares diferentes. Nosotros estamos para gobernar, ustedes están para decir la verdad, y en esa lógica me parece que nos tenemos que mover y que tenemos una maravillosa relación, entendiendo, digamos, nosotros entendiendo que estamos gobernando con todo lo que eso implica y ustedes entendiendo que son periodistas con todo lo que eso implica, y nosotros también respetamos cuando se nos pone en una situación que nos hacen preguntas que tal vez no nos sean las más cómodas o nos parezca que las hacen, por supuesto, en búsqueda del título. Entendemos que es parte del trabajo y lo respetamos un montón. Y te digo más, yo soy de los que siempre promueve no solo la libertad de prensa, la libertad de expresión, sino también el buen trato para con todo el mundo, no solo para con ustedes, sino para con todo el resto de los seres humanos.